Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. De inmediato vamos con noticias de último minuto. La periodista Maylin Paola Coto se reporta un accidente en estos instantes en la zona norte del país. Maylin, específicamente, ¿dónde se encuentra? Buenos días, gusto saludarle. Muy buenos días, Juan Carlos. Me encuentro en el segundo anillo de circunvalación, donde más temprano se ha dado un accidente de tránsito, y es que una rastra que venía de Puerto Cortés con un cargamento de maíz y que iba por el sector de Villanueva, sufrió un accidente cuando un vehículo turismo se le atravesó en un desvío a 300 metros. Esos 300 metros la rastra arrastró este vehículo turismo que era conducido por una mujer. Es importante mencionar, Juan Carlos, que la mujer salió ilesa, pero el conductor de este vehículo pesado no corrió con la misma suerte, ya que se salió del camino, se precipitó a una pequeña hondonada aquí a la orilla del segundo anillo de circunvalación, y debido al impacto con los árboles y el vidrio, él salió con heridas considerables en la cabeza. Un señor de aproximadamente 50 años que fue trasladado ya a un centro asistencial. Nosotros nos encontramos todavía aquí en la escena del accidente, puesto que están cargando varias personas el producto que venía al interior de esta rastra, que es maíz. Esto continúa y se va a tardar aproximadamente unas 12 horas porque viene prácticamente lleno de maíz. Es lo que nos han informado las personas que se encuentran vigilando este cargamento a la orilla del segundo anillo de circunvalación. No hay personal de tránsito ni de la policía aquí en este segundo anillo. Más tarde aquí se congestiona bastante y hacemos un llamado también para que vengan a esta zona y no se haga un conflicto mayor cuando vaya pasando el tiempo. Una persona herida con golpes en su cabeza, heridas considerables, de 50 años, trasladada a un centro asistencial. La mujer, que se presume que fue que ocasionó este accidente, salió ilesa. Es lo que le puedo informar desde San Pedro Sula. Vuelvo con usted. Es momento de lo más trascendental, lo más importante en las últimas horas en nuestra patrulla nocturna. Comenzamos. Iniciamos la patrulla nocturna de la capital en la oficina técnica de la Policía Militar, donde anoche fueron llevadas varias personas que fueron capturadas en diferentes colonias por la supuesta comisión de delitos. Estos fueron identificados como Roberto Carlos Olmedo Galvez, quien fue capturado en la colonia Campo Cielo en posesión de más de 2 docenas de envoltorios de supuesta droga marihuana. Y en la misma colonia y por el mismo delito, pero en patrullaje diferente, fue también capturado Olvin Javier Funes Ordóñez, quien en el momento de ser requerido por los policías militares, se les encontró en posesión de 2 docenas de envoltorios de supuesta droga marihuana. Y policías preventivos de la estación de Belén efectuaron saturaciones, patrullajes y operativos fijos en diferentes puntos de Comayagüela, lo que sin duda alguna sirvió para que en dichos puntos patrullados no se registraran incidencias con relevancia mayor. Son 24 horas que vamos a estar implementando los operativos en los diferentes sectores de lo que es la Unidad Metropolitana de Prevención número 2, en el cual contempla lo que es el cierre de entradas y salidas de acceso de diferentes de modus operandi de las maras y pandillas, para evitar y contrarrestar los delitos que se han dado a diario, ¿verdad? Pero esto es una nueva estrategia que ha implementado lo que es el jefe metropolitano de prevención. Parte de estas estrategias, inspector, también incluye el uso de herramientas tecnológicas. Estamos viendo en este momento que tienen aquí, andan con ustedes aquí una computadora, una máquina. ¿Qué es lo que realizan en esta máquina? Las herramientas siempre las hemos tenido, La diferencia de que las estamos implementando al 100, o sea, tenemos la tecnología a mano, paramos un vehículo, un ciudadano y verificamos a mano, tenemos a la mano lo que es la tecnología para verificar si tiene algún problema el vehículo o la persona. Ahí se verifica lo que es si tiene alguna orden de captura o si algún vehículo tiene algún reporte de robo. En el momento se verifica y en el momento se hace la detención de la respectiva persona o el decomiso del respectivo vehículo. Otro tipo de esfuerzo para combatir la delincuencia fue realizado en horas de la noche en plenos mercados de Comayagüela, donde una cuadrilla de técnicos aprovechó la soledad de las calles para instalar cámaras de video de propiedad del Estado, unas para restituir las que se han deteriorado y las que han sido dañadas por antisociales, y otras para ampliar la vigilancia en aquellos puntos donde no habían cámaras de seguridad. Y dicha labor fue documentada por la cámara de la patrulla nocturna en medio de la noche.
Pasamos al principal centro asistencial público del país, donde entre los múltiples ingresos informamos sobre el de Jairo del Cid, un comerciante de autorrepuestos en La Esperanza, Intibucá, donde este paciente fue asaltado cuando salía de su negocio bajo la oscuridad en un momento que el fluido eléctrico había sido interrumpido en el municipio y los asaltantes le ocasionaron un disparo en la cabeza, por lo cual fue traído hasta el Hospital Escuela bajo un delicado estado clínico. Y procedente del hospital de Choluteca ingresó esta madrugada la señora Sandy González con 2 peligrosas heridas de arma de fuego propinadas en el cuello, supuestamente por parte de su marido, en el momento que generaron una discusión que orilló a su compañero de hogar sacar una pistola y propinarle 2 balazos, bajo un claro ambiente de violencia intrafamiliar que ha alcanzado un delito de parricidio en su grado de ejecución de tentativa. Y nuevamente otro importante grupo de hondureños recién deportados de los Estados Unidos y México pasaron la noche en la acera de la posta policial de Belén en busca de protección mientras amanece, para esta mañana cada uno con su historia poder partir hacia sus comunidades de origen. Estos jóvenes en su mayoría decidieron pernoctar bajo la vigilancia policial, pues al momento que llegaron desorientados a la capital y procedentes de San Pedro Sula, notaron que eran perseguidos por supuestos delincuentes. ¿Por qué se va para Estados Unidos? Porque la pobreza en vez de uno, por eso, ¿Encontró oportunidades aquí en el país? No, aquí uno no, que no sabe así, pues del hecho uno no lleva nuestro trabajo. Ahí en el lugar donde usted vive, ¿qué podría hacer usted ahí? ¿A qué se podría dedicar? Maíz, frijoles trabajamos, ¿Pero considera de que no era suficiente para sus expectativas? No, pero gracias a Dios que uno bien pasa aquí, para que uno le gusta andar ahí. Óigame, y dedicándose al cultivo de maíz y frijoles, como dice usted, y teniendo una ayuda, por ejemplo, de alguna organización, de alguna institución del Estado, ¿le iría mejor? Pero uno de pobre no tiene ayuda. ¿Y va a intentar nuevamente este viaje a buscar el sueño americano? No, ya no puedo andar allá. ¿Por qué se ha decepcionado? ¿Le fue muy mal? ¿Tuvo alguna situación peligrosa? Sí, estoy en una situación peligrosa ahí, pero el año pasado. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de los deportados que planean repetir el viaje, este hondureño, que es retornado por segunda ocasión, decidió no intentarlo de nuevo, pues teme que en el tercer intento le suceda algo peor que lo ocurrido en el primer viaje, cuando fue secuestrado por delincuentes en México, quienes lo torturaron y mutilaron varios dedos de su mano izquierda como medida de presión para que sus familiares pagaran el rescate de $2,000. Y sin más esperanzas que la depositada en Dios, tomó la decisión de quedarse a luchar con su familia en lo que haya en el municipio del Porvenir, Francisco Morazán, de donde es originario. Más información de la patrulla nocturna con Cristian Baide hasta la zona norte del país. Muchas gracias, Carlos. Buen día, Honduras. En el Valle de Sula, las siguientes fueron las noticias más relevantes ocurridas entre anoche y esta madrugada. Comenzamos con la muerte de un hombre en el Hospital Mario Rivas de San Pedro Sula, luego de que lo refirieran desde el Juan Manuel Gálvez de Gracias Lempira por falta de 2 medicamentos que urgentemente necesitaba se le aplicaran. Resulta que Aquilino Molina, de 55 años de edad, el pasado sábado fue llevado al Centro Asistencial Graciano desde una aldea llamada Plan de Locotal en el municipio de Lepaera, en el mismo departamento en mención, pero los médicos de ese lugar enviaron al Mario Rivas a Molina, donde lamentablemente anoche falleció. Su hija, Glenda Molina, mencionó que son una familia de escasos recursos, por lo que piden a la ciudadanía el apoyo económico. Pues yo lo que les pido es que tienen voluntad que me ayuden lo poquito que puedan, porque yo soy de escasos recursos y no tengo dinero para verles pasar a mi papá para la casa. Aquí me dijeron que el problema de él era muy grave y por eso yo le dije que me lo entregaran. ¿Por qué lo traen del Hospital de Gracias al Hospital Mario Por 2 Rivas? medicamentos que no vivían allá, lo transmitieron para aquí al Hospital de San Pedro. Pues yo les hago el llamado que aquí tiene voluntad que me ayuden, por favor, y Dios les va a recompensar. Para donaciones pueden contactar a la familia doliente al 9572-5200, ya que esperaban que en horas de esta madrugada una ambulancia llegara a traerlos a ella y a su difunto padre para retornar a su lugar de origen, pensando en cómo harán para pagar el ataúd y los servicios fúnebres.
Entre tanto, al Hospital del Seguro Social Sanpedrano fueron ingresados 2 jóvenes que se conducían en una motocicleta en el Boulevard del Sur y que fueron golpeados por un conductor con su vehículo para luego huir del lugar en exceso de velocidad. Luis Alonso López Maldonado resultó con una posible fractura en una de sus piernas, mientras que Brian Funes con golpes y una aparente luxación en un hombro. Los jóvenes aseguraron a los paramédicos de la Unidad Médica de Emergencias del Sistema 911 que son residentes en el municipio de Pimienta Cortés. La Policía Nacional recuperó anoche un camión que tenía reporte de robo en Choloma Cortés. Según los agentes policiales, en la denuncia los afectados indicaron que el pesado vehículo llevaba una mercadería, pero al encontrarlo abandonado en el sector conocido como Las Anonas en el segundo anillo periférico de San Pedro Sula, el producto no estaba. La Dirección Policial de Investigaciones ya inició el trabajo de campo para la búsqueda de lo robado y los hechores. Y los conductores de una camioneta y un pick-up fueron los protagonistas de esta colisión anoche en la intersección de la Tercera Calle y 14 Avenida del barrio Los Andes de la capital industrial. La Policía de Tránsito informó que en el percance resultó levemente lesionado el ciudadano que viajaba en el pick-up. Seguimos con la patrulla nocturna desde La Ceiba con Germán Vallecillo. Muchas gracias. Iniciamos la patrulla nocturna informando sobre el trabajo realizado por la Unidad Médica de Emergencia de Copeco durante las últimas horas. Estos son los servicios de ambulancia realizados. Alrededor de 5 pacientes, entre ellos menores. Hemos tenido reportes de escuelas en el Instituto Betel, un menor que se desmayó durante la fila. También hemos tenido de trabajos, un hombre se cayó al parecer realizando trabajos. Él estaba, creo que, arreglando aires en un negocio de aquí de la localidad. Tuvimos también reportes del Porvenir, una menor que se cayó de un palo, y también tuvimos un menor en La Unión, que era un recién nacido que al parecer presentaba dificultades respiratorias. Se trasladó a lo que es el Hospital General Atlántida. Y entre otros pacientes siempre están presentes los policontusionados por accidente vial. A diario atendemos lo que son accidentes de tránsito. Mayormente eso ha habido hoy. En la sede del Colegio de Abogados de Honduras se realizaba anoche una importante reunión en la que participaban tanto notarios como el presidente del Colegio de Abogados. Tema principal, el posible cierre del Instituto de la Propiedad y específicamente el posible traslado del registro de la propiedad hacia San Pedro Sula. Así nos lo comenta el presidente de los notarios de esta ciudad. El objeto de la reunión, en primer lugar, es que el Instituto de la Propiedad de esta circunscripción registral no tiene el personal suficiente para atender las necesidades de la ciudad. Entonces, estamos preparando una solicitud al IP, a las autoridades del IP, para que nos manden más personal en la brevedad que les sea posible, aunque sean provisionalmente. ¿Y la amenaza de cerrar el registro persiste? Ese es otro tema, porque ya hay un decreto ejecutivo que también lo vamos a estudiar para plantear una posición. En la misma forma se manifestó el presidente del Colegio de Abogados de esta ciudad. Lucha que se ha venido haciendo públicamente para revertir esta situación de la posibilidad de trasladar el instituto y también la deficiente situación del servicio que se presta por parte del instituto. En ese sentido creo que estamos llegando ya a una parte final de tolerancia sobre la situación y en ese sentido con la suma de la Unión de Notarios en esta situación vemos de mucha importancia y de más peso las acciones que se van a emprender a partir de ahora y creemos que en el corto plazo vamos a estar teniendo una respuesta positiva por parte del gobierno que no puede abandonar la ciudad de La Ceiba. Los abogados y los notarios esperan una decisión favorable por parte de las autoridades del Instituto de la Propiedad. Hasta aquí la patrulla nocturna. Gracias por su atención. Vamos a nuestra primera pausa comercial más adelante. Fíjense bien ustedes, se proliferan las jóvenes hondureñas en la prostitución. Esta mañana les presentamos
el testimonio de una chica prepago, quien nos cuenta que las redes sociales son su mayor aliado. 6:01 minuto, regresamos. Hoy es miércoles 8 de agosto del 2018. A esta hora resaltamos: mujer entra gravemente herida al hospital escuela tras recibir 2 balazos en el cuello por parte de su marido después de una discusión de pareja. Resaltamos, esta mañana platicamos con el director de la DPI y nos cuenta los últimos resultados de las investigaciones alrededor de la muerte del abogado Rubén Darío Mateo Galán en San Pedro Sula. Resaltamos, sigue la proliferación de las chicas prepago en Honduras. Hoy les presentamos el testimonio de una hondureña que se dedica a este oficio. La mujer nos cuenta que dependen de ella 3 personas. Estudia en una universidad privada, tiene vehículo y una cartera nutrida de clientes. Resaltamos, expresidente de El Salvador, Elías Antonio Saca, devolverá unos 25 millones de dólares en bienes inmuebles tras declararse culpable del delito de lavado de activos, según se dice. Resaltamos, Motagua gana de visita al Belmopan de Belice, 1-0 y avanza a los cuartos de final de la Liga de CONCACAF. Comenzamos con las informaciones. Al instante, el periodista Carlos Llanes nos da un resumen de lo que recién informamos más temprano en la patrulla nocturna. Y es que aquí en Tegucigalpa, fíjense bien ustedes, siguen los casos de violencia intrafamiliar. Una mujer fue ingresada en las últimas horas al Hospital Escuela Universitario, donde pues entró o ingresó producto de heridas que fueron proporcionadas por su pareja después de una discusión entre ambos. Además, nos informará sobre la llegada de varios hondureños, de varios compatriotas, después de haber pretendido cumplir el sueño americano. Pues llegaron desorientados y se quedaron durmiendo en las afueras de una posta policial aquí en Tegucigalpa. Carlos, infórmanos, por favor, con más detalles estos 2 casos que definitivamente sobresaltamos o sobresalen en la patrulla nocturna de este día. Buenos días. Es correcto, Juan Carlos. Bueno, muchas gracias y muy buenos días a todos. Durante nuestro recorrido de la patrulla nocturna por las calles de Tegucigalpa y también de Comayagüela documentamos varios casos y de estos resaltamos uno que logramos documentar en el Hospital Escuela y que tiene que ver con el ingreso de una mujer que ingresó en estado crítico luego de recibir 2 balazos en el cuello que supuestamente su marido le propinó luego de generar una discusión y esta discusión, pues comentaron algunos parientes que llegaron con ella, es el resultado de un ambiente de bastante violencia que se genera en el hogar de estas personas y que es ocasionada por el marido de esta mujer. Este ambiente de violencia ocasionado o motivado por escenas de celos, por diferentes estados del hombre que lo orilló a cometer este acto criminal en horas de la tarde de ayer, y desde Choluteca fue trasladada hasta el hospital de Choluteca ahí mismo, pero debido a la gravedad de las heridas que fueron en regiones peligrosas del cuerpo, fue necesario su traslado hasta el Hospital Escuela. Estos son los detalles. Y procedente del hospital de Choluteca ingresó esta madrugada la señora Sandy González con 2 peligrosas heridas de arma de fuego propinadas en el cuello, supuestamente por parte de su marido, en el momento que generaron una discusión que orilló a su compañero de hogar sacar una pistola y propinarle 2 balazos, bajo un claro ambiente de violencia intrafamiliar que ha alcanzado un delito de parricidio en su grado de ejecución de tentativa.
Bueno, y los familiares de esta mujer que han recibido estas peligrosas heridas de bala nos comentaron, nos pidieron que si podíamos hacer nosotros el llamado, y aquellos por temor no quisieron hacerlo, pero que si podíamos hacer el llamado a las autoridades de que actúen de inmediato y procedan a capturar o a imputarle este delito al marido de esta mujer que recibió pues estos disparos a manos de su marido, de acuerdo a lo manifestado por los familiares. Pues ella ingresó al hospital escuela sola, es decir, ninguna autoridad policial o investigativa del Estado pues se le ha acercado para entrevistar a los familiares y mucho menos a ella para iniciar un procedimiento, un proceso acusatorio. Así que este caso está pendiente para las autoridades, pues que se aboquen al hospital escuela, que ahí está este caso de violencia intrafamiliar y que sin duda alguna, en caso de que haya sido su marido, pues se trata de una tentativa de parricidio. Compañeros, esto sobre este caso de violencia intrafamiliar. Y también documentamos otro caso que conmueve bastante, que tiene que ver con un grupo de hondureños que fueron deportados ayer desde Estados Unidos y otros desde México. Y generalmente cuando vienen retornados llegan a la capital para trasladarse hacia sus diferentes lugares de origen, pero llegan durante la noche y les toca pernoctar en las calles de la capital. Pero este grupo que vamos a mostrar en ese momento, notaron que andaban un grupo de personas persiguiéndolos y ellos intuyeron de que trataba de delincuentes, por lo tanto pidieron por una patrulla que los encontró que los trasladara hasta un lugar seguro. Y el lugar pues fue la posta policial de Belén, donde durmieron en la acera. Estos son los detalles sobre este caso. Y nuevamente otro importante grupo de hondureños recién deportados de los Estados Unidos y México pasaron la noche en la acera de la posta policial de Belén en busca de protección mientras amanece. Para esta mañana, cada uno con su historia poder partir hacia sus comunidades de origen. Estos jóvenes en su mayoría decidieron pernoctar bajo la vigilancia policial, pues al momento que llegaron desorientados a la capital y procedentes de San Pedro Sula, notaron que eran perseguidos por supuestos delincuentes. ¿Por qué se va para Estados Unidos? Porque la pobreza envejece por eso, ¿Encontró oportunidades aquí en el país? No, aquí uno no, que no sabe así, pues del hecho uno no lleva nuestro trabajo. Ahí en el lugar donde usted vive, ¿qué podría hacer usted allá? ¿A qué se podría dedicar? Mayo frijoles trabajamos. ¿Pero considera de que no era suficiente para sus expectativas? No, pero gracias a Dios que uno bien pasa aquí, para que uno le gusta andar ahí. Óigame, y dedicándose al cultivo de maíz y frijoles, como dice usted, y teniendo una ayuda, por ejemplo, de alguna organización, de alguna institución del Estado, ¿le iría mejor? Pero uno de pobre no tiene ayuda. ¿Y va a intentar nuevamente este viaje a buscar el sueño americano? No, ya no puedo andar allá. ¿Por qué se ha decepcionado? ¿Le fue muy mal? ¿Tuvo alguna situación peligrosa? Sí, estoy en una situación peligrosa ahí, pero el año pasado. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de los deportados que planean repetir el viaje, este hondureño, que es retornado por segunda ocasión, decidió no intentarlo de nuevo, pues teme que en el tercer intento le suceda algo peor que lo ocurrido en el primer viaje, cuando fue secuestrado por delincuentes en México, quienes lo torturaron y mutilaron varios dedos de su mano izquierda como medida de presión para que sus familiares pagaran el rescate de $2,000. Y sin más esperanzas que la depositada en Dios, tomó la decisión de quedarse a luchar con su familia en lo que haya en el municipio del Porvenir, Francisco Morazán, de donde es originario. Compañeros, y uno de los puntos lamentables de este caso es que estas personas regresan a una situación más crítica que la que tenían cuando se fueron, pues muchos de ellos se deshicieron de su patrimonio completo para poder hacer el viaje con la esperanza de, una vez logrado el sueño americano, restituir o recuperar de una manera multiplicada ese patrimonio, pero la mayoría de ellos pues no logra pasar y lo que hace es perder lo único que tenía. Y lamentablemente pues no cuentan aquí con ninguna institución del Estado que les pueda ayudar de manera inmediata, que les pueda brindar una ayuda económica de manera inmediata, de acuerdo a la gran cantidad de deportados que nosotros hemos entrevistado en lo largo de los últimos años que hemos cubierto
esta fuente. Y de repente no hay excusas, Juan Carlos, porque si hay una institución del Estado que sabe cuando estos de tornados van a llegar al país, e inclusive antes de que lleguen, ya saben de que vienen de camino, son estas instituciones de Cancillería o de Migración, porque ellos son informados cuando esas personas son detenidas en aquellos lugares, ya sea en Estados Unidos o México, y cuando van a ser retornados. Así que de repente no hay excusa para decir de que no saben cuándo llegaron para poderles brindar una ayuda, porque veamos aquellos casos cuando estos deportados tienen una alerta migratoria, una orden de captura, bien que son capturados y entregados a la autoridad. Así que también pueden tener acceso a ellos para brindarles una ayuda. Así que nosotros continuamos pendientes de estos casos que se vayan a dar más adelante para ver cuál es la historia de cada una de estas personas y las condiciones en las cuales llegan aquí al país. Compañeros, voy a retornar con ustedes al estudio. Gracias al periodista Carlos Llanes por estos elementos adicionales de estas dos noticias que fueron resaltadas hoy en la patrulla nocturna. Mientras tanto, nos ubicamos en la ciudad de San Pedro Sula, donde pues esa sociedad, la sociedad en general sanpedrana, fue conmocionada por este hecho lamentable que sucedió en las últimas horas. Hablamos de la muerte, del asesinato del abogado Rubén Darío Mateo Galán, Galán, Rubén Darío Mateo Galán, un reconocido profesional del derecho y dirigente deportivo. Pero la periodista Maylin Paola Coto nos ha preparado una biografía sobre de quién se trataba, quién era esa persona influyente dentro de la sociedad sanpedrana, que dicho sea de paso fue juez y actualmente se dedicaba a la litis. Una persona, un profesional del derecho que tenía mucha influencia, repito, en la sociedad sanpedrana. Maylin Paola Coto nos preparó la siguiente pieza periodística. Rubén Darío Mateo Galán, de 59 años, era abogado de profesión. Al nacer, según su tarjeta de identidad, fue asentado en Cedro Francisco Morazán, pero su infancia la vivió en Puerto Cortés, según conocidos. Estudió su primaria en la Escuela República de Chile y la secundaria en el Instituto Franklin Delano Roosevelt. Cursó sus estudios universitarios en San Pedro Sula, donde se desarrolló como un exitoso profesional del derecho. Se desempeñó como juez en el Palacio de Justicia y juez de instancia militar. También en el 2015 se postuló como magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Hace unos años se retiró del área penal y actualmente se dedicaba al derecho civil. Su bufete está ubicado en el barrio Guamilito. La pasión por el fútbol lo llevó a ser presidente de la Comisión Nacional de Disciplina de la FENAFUT. El abogado Mateo Galán ya había sido víctima de un atentado el 5 de julio del 2007. En esa ocasión resultó herido. Ambos ataques ocurrieron en el barrio Guamilito, el primero frente a su bufete y en este, donde perdió la vida, se encontraba dentro de las instalaciones. El abogado Rubén Mateo Galán también era miembro del Partido Nacional de Honduras. Maylin Coto, Telenoticias. De forma sucinta la historia del abogado Galán. Está la periodista Maylin Paola Coto, por cierto, en estos instantes donde se están velando las honras fúnebres del abogado. Maylin, ¿cuáles son los elementos adicionales, los últimos elementos noticiosos que se tienen alrededor de este caso? Repito, de un caso que ha conmocionado no solamente a San Pedro Sula, sino que también a la sociedad en general, hablo de Honduras, no digamos al gremio de profesionales del derecho, que están muy preocupados por esto que está pasando con sus colegas. Con usted, Maylin. Juan Carlos, y es que ayer a eso de las 6 de la tarde el cuerpo del abogado Rubén Mateo Galán fue retirado de las instalaciones de la morgue y traído donde estamos, en Funerales del Recuerdo. Ayer se esperaba pues que fuese velado a partir de las 8 de la noche, sin embargo su familia a última hora decidió que iba a ser hoy a partir de las 8 de la mañana. También será sepultado alrededor de las 4 de la tarde. Es importante también mencionar, Juan Carlos, que de acuerdo a las investigaciones ya las autoridades tienen en su poder algunos videos de
seguridad de la zona debido a unas cámaras que se encontraban cerca del bufete del abogado Rubén Mateo Galán. Están viendo para identificar al agresor. En cuanto al velorio, será a partir de las 8 de la mañana y se espera la presencia no solo de reconocidos personajes del fútbol, también de profesionales del derecho. Ya van unos 143 profesionales del derecho asesinados a nivel nacional y también se espera un pronunciamiento de los abogados de la zona norte. Él era un reconocido profesional del derecho, tanto que también figuró en el mundo del fútbol, que era su gran pasión. Nosotros estaremos a la espera aquí, Juan Carlos, de que venga algún familiar o amigos. Por el momento se está cerradas las instalaciones porque hay pues otros velorios de otras personas, pero familiares y amigos de él todavía no se han hecho presentes. Sin embargo, anoche algunos pues se hicieron presentes porque esperaban que sería a partir de las 8 de la noche, pero como a última hora la familia decidió que sería a partir de hoy, pero a las 8 de la mañana. Es lo que le puedo informar brevemente desde San Pedro Sula. Y miren ustedes, ya ha trascendido videos, fotografías de un supuesto sospechoso. Diario La Prensa para el caso hoy saca fotografías del supuesto hechor, del supuesto agresor en contra de la humanidad del abogado Rubén Darío Mateo Galán. Estas son ya imágenes. Aparentemente esta segunda imagen es cuando él estaba saliendo ya del lugar después de cometer el lamentable hecho en contra del abogado Mateo Galán. Hacemos comunicación en estos instantes con el subcomisionado de policía, Rommel Martínez, director de la DPI, para que nos dé más detalles sobre el particular, los elementos que se están manejando alrededor de este asesinato que, repito, no solamente enluta a San Pedro Sula, sino que a todo el país. Se trata de una vida y desde luego de un reconocido profesional del derecho. Subcomisionado, gusto en saludarle. Buenos días en primer lugar. Muy buenos días, el licenciado Juan Carlos. A toda la teleaudiencia, también buen día. En primer lugar, siempre lamenta uno este tipo de eventos y por supuesto de que arraiga el compromiso y el desafío de poder dar una respuesta satisfactoria a la población. Efectivamente, desde que se produjo el hecho, los equipos de investigación de la DPI de procesamiento de escena estuvieron en el lugar para procesar todos aquellos elementos indiciarios que permitiesen identificar al responsable y por supuesto iniciar la persecución penal correspondiente. Yo considero que hay que tener mucho cuidado en hacer público algún tipo de elementos de información que son útiles a las investigaciones y que su visibilización podría entorpecer las mismas. Siempre debemos de colaborar en ese sentido para no poner en precario el trabajo que diligentemente se está realizando. Por otro lado, efectivamente, las diligencias tempranas de investigación nos han permitido accesar a cierto tipo de elementos materiales de prueba que posteriormente se van a ir articulando para poder dar con el paradero del responsable, poder dotar al Ministerio Público de las herramientas para la acusación respectiva y proceder a la captura y judicialización por el caso de asesinato que nos ocupa en este momento. Subcomisionado, estas imágenes que han sido publicadas en las últimas horas por parte de Diario La Prensa, a quien les damos el crédito esta mañana, ¿corresponden a la persona sospechosa? No quiero referirme al respecto, Juan Carlos, sí, porque recuerde que toda investigación durante el proceso de desarrollo opera bajo un esquema de reserva. Con el Ministerio Público, que es quien dirige técnico y jurídicamente la investigación, debemos garantizar esa reserva precisamente para no poner en riesgo la efectividad de todo el proceso investigativo. Creo que desde un primer momento se buscó el acompañamiento temprano de los fiscales del Ministerio Público
se procedió a girar instrucciones más allá de lo ordinario para asegurar cualquier elemento material de prueba que nos pudiese permitir dar con la identidad del responsable y que al mismo tiempo dote al Ministerio Público de los argumentos para entablar la acusación correspondiente. Estos casos en definitiva generan un impacto negativo a su entorno. Nosotros tenemos un compromiso y un desafío que, si bien es cierto, está lejos de satisfacer lo que la sociedad espera, no es menos cierto de que ha ido en un proceso de mejora continua. Para el caso, cerca de ahí de San Pedro Sula, hay una ciudad en donde se produjeron durante este año, en los últimos 3 meses, 3 eventos violentos en contra de la vida de las personas y que prácticamente ya los tenemos resueltos, algunos ya con orden de captura, con detenciones ya realizadas y otros con detenciones a realizar en el inmediato futuro. Claro está de que esto es un proceso que no se desarrolla de un día a otro, pero en la valoración que hacemos de la respuesta del Estado, nos podemos dar cuenta de que ha mejorado bastante la respuesta. Sin embargo, siempre se producen hechos que lamentar, como el caso del abogado Mateo Galán, a quien tuve la oportunidad de conocerlo hace muchos años, y esto lo único que hace es hacer más intensa nuestra perseverancia para poder dar una respuesta que genere punición en estos antisociales que impactan negativamente con sus acciones lo que es la tranquilidad, la convivencia y la armonía de las personas. Comisionado, la muerte del abogado Mateo Galán, ¿está involucrada alguna acción propia de su trabajo, de su labor como profesional del derecho? De entrada, nosotros no podemos casarnos con una sola hipótesis, Juan Carlos. Trazamos diversas líneas de investigación y es la adquisición de elementos de prueba las que nos permiten ir descartando o ir comprobando las mismas. Creo que estos momentos son demasiado tempranos para pronunciarnos al respecto. Por supuesto de que ya hay hipótesis trazadas sobre las cuales estamos transitando, pero será el tiempo, en la medida en que vayamos adquiriendo la evidencia, quien nos permitirá pronunciarnos al respecto. Muchas gracias, su comisionado. Era el subcomisionado Rommel Martínez, director. Buenos días, muy amable, gracias por permitirnos esta comunicación. Importantes elementos dados a conocer alrededor de este tema, de este caso. Nos ha manifestado él esta mañana de que se están haciendo las investigaciones. No nos ha confirmado esta fotografía, si se trata del supuesto hechor que hoy trasciende en los medios de comunicación. Son varios equipos que se han trasladado por parte de la DPI y hay un sinnúmero de hipótesis que se están manejando alrededor, repito, de este lamentable caso que se ha suscitado en la zona norte del país. Nosotros vamos a una pausa comercial. Tenemos importante información que compartir con ustedes esta mañana. No nos cambien. Gracias por continuar con nosotros y hoy el Congreso Nacional aprobará los más de 70 artículos que contiene la Ley de Tenencia y Operación de Armas, artículos pendientes aprobados con el tiempo de la licencia, el costo y el tema de la operación. Para la tenencia de armas, que se refiere de manera concreta a la posibilidad de que una persona pueda adquirir una licencia específicamente para tener su arma en un área geográfica específica, llámese negocio, llámese una hacienda, llámese su vivienda, y que tendrá un costo mucho menor que la licencia de portación, pero que también tendrá un periodo de tiempo más largo en su vigencia. Son 6 años, ¿verdad, el permiso? 6 años se aprobó la vigencia del permiso, ¿verdad? Anoche surgió polémica en la Cámara Legislativa sobre este tema de la portación, si es visible o no. Algunos funcionarios sí podrían portar visiblemente su arma, al igual que sus custodios. La ley también tiene un reglamento que regulará a las empresas privadas de seguridad. Esta mañana el teniente Santos Nolasco de las Fuerzas Armadas se encuentra con el periodista Kelvin López, quien le consultará sobre este tema. ¿Qué se pretende con esta ley? ¿Cree las Fuerzas Armadas que se
podría bajar los niveles de delincuencia. ¿Se estará otorgando o no, Kelvin, una cierta prerrogativa o una cierta forma de favorecer a un sector al portar armas visiblemente? Contigo, gusto en saludarte. Así es, Juan Carlos, muy buenos días. Con nosotros el teniente coronel Santos Nolasco. De inmediato le transferimos esa consulta que usted tiene. Teniente, con esta ley de deportación de armas que hoy termina de aprobarse en el Congreso Nacional, ¿se podría favorecer a un sector y desfavorecer a otro, tomando en cuenta los rangos que tienen algunos funcionarios para poder usar de una forma prácticamente libre las armas para su defensa personal? Sí. Bien, yo creo que aquí esto es, lo que hay que pues establecer es que el Estado asume controles en beneficio de la sociedad. Y yo creo que aquí precisamente con la nueva ley lo que los entes correspondientes están buscando precisamente un equilibrio de tal manera que todo el mundo sea beneficiado. Y recordemos que la necesidad surge pues precisamente por el escenario que se ha dado en nuestro país, donde según los entes competentes más o menos entre el 75 y el 80% de los homicidios se cometen con armas de fuego de uso ilícito o ilegal. Así es de que precisamente por eso se está haciendo esta serie de análisis, de reformas, en donde definitivamente lo que se está buscando es el bienestar de toda la sociedad. Bueno, la expectativa es que haya una baja en cuanto a los índices de incidencias con uso de armas. Definitivamente es uno de los objetivos, porque al haber un control de la aportación, de la fabricación de armas de fuego, naturalmente que eso va a tener que incidir positivamente en lo que es el combate frontal que se le está haciendo a la criminalidad. Y aquí tiene que ver pues precisamente con esas situaciones relacionadas con la edad que debe tener la persona para portar un arma, quiénes pueden comprar un arma, quiénes pueden tener un arma, cuáles son las armas totalmente ilícitas. Por ejemplo, estamos mencionando que una de las armas que se utilizan de manera frecuente por las bandas criminales es el AK-47, es el AR-15, son armas de fuego que no deben estar en poder de absolutamente nadie, y luego lógicamente establecer un control estricto de los entes de seguridad que deben tener armas y qué tipo de armas deben tener, como ser Fuerzas Armadas y también la Secretaría de Seguridad. Así que yo considero que son análisis muy correctos lo que se están haciendo por parte del Estado. Esperamos que se tomen las mejores decisiones y todo en beneficio de nuestra sociedad. Gracias, teniente coronel Santos Nolasco. Efectivamente, Juan Carlos, lo que se espera es que haya una diferencia en cuanto se haya aprobado esta ley de control y uso de armas. Regreso con usted al estudio. Y la jueza Lidia Álvarez Agastume dictó prisión preventiva para Claudia Yamila Noriega González y Luis Fernando Urrutia, ambos imputados en el sonado caso Pandora, quienes inicialmente fueron acusados por el delito de lavado de activos, pero fueron cambiados por el de fraude contra la administración pública. La modificación se debe a que las pruebas en su contra no reúnen lo necesario para que sea tipificado dentro del delito de lavado de activos. Con ellos dos suman 4 los enviados a prisión por este caso, en tanto 24 gozan de medidas distintivas a prisión. De acuerdo a lo que detalla el requerimiento fiscal, Noriega era la coordinadora del proyecto Tarjeta Cachureca durante la campaña política para el periodo presidencial 2014-2018. Recibió un cheque de un banco por 2.501.285 del 4 de septiembre de 2013, que fue depositado en una cuenta de cheques a su nombre. Posteriormente, con este dinero se participó en subasta de divisas para adquirir dólares. Asegura la Fiscalía que la causa, el juicio sobre el caso Pandora, han dejado en la cárcel al exministro de Agricultura y Ganadería Jacobo Regalado y a Jorge Alberto Izaguirre, mientras que el resto de los acusados que se presentaron voluntariamente han dictado medidas sustitutivas de la prisión. Esta mañana les presentamos un caso de una joven hondureña que se dedica
a la prostitución. Y miren ustedes, ella dice que su mayor aliado son las redes sociales. El oficio que hoy ejerce se lo debe más que todo a sus fotografías. Nos cuenta, nos relata su testimonio de vida y dice que gracias a su accionar, ella tiene carro, estudia en una universidad privada y mantiene a sus 3 personas. La noticia del día es presentada por El Gallo Más Gallo. Compare y compruebe. Esta es la historia de una joven a la que llamaremos Vanessa, que con más de 3 años de ser una mujer prepago, dice que la necesidad la orilló a entrar en este mundo. Ella nos relata su historia en las peligrosas aguas de la prostitución. ¿A usted qué le orilla hacer esto, la situación actual del país? La verdad es que yo intenté por mucho tiempo dedicarme a otra cosa. Yo soy profesional y quise buscar trabajo, pero lamentablemente me pedían tantos años de experiencias, me pedían que por lo menos ya estuviera en la universidad y todo, y yo no tenía el medio para entrar a la universidad, ni tampoco tenía experiencia. Entonces eso fue la acción que una amiga me dijo, mira, dedícate a esto tiene buenas entradas, y por eso entré al medio. En la actualidad esta actividad es mal vista por la mayoría de la sociedad, nos relata la protagonista de esta nota. Tiene ganancias muy lucrativas, ella tiene carro y mantiene a los 3 miembros de su familia, estudia en una universidad privada y nos cuenta que su remuneración varía dependiendo del cliente. ¿Precios más o menos en cuánto están? Bueno, yo cobro 2.000 empiras por un día, ¿verdad? Si son 2 días son hasta 4.000 empiras y los fines de semana hasta 10.000 empiras, siempre y cuando dependiendo del cliente, ¿verdad? Hay personas que pagan más, otras menos, pero en esos precios andan. Vanessa se justifica y dice que hubiera preferido otras oportunidades en su vida, mejores condiciones, un trabajo estable o una actividad más digna de la cual sentirse orgullosa. Gracias a esta actividad, pues yo estudio en una universidad privada, sustento a mi familia, tengo 3 personas que dependen de mí económicamente, mis hermanos, mi madre, y tengo mi propio vehículo y he logrado conocer un montón de gente, tengo muchos contactos y la verdad que es una actividad que aunque no es lo que yo quisiera dedicarme, pero me ha dejado muy buenos frutos. Cuéntenos usted las redes sociales, en qué le beneficia o en qué le ayuda en su trabajo. Las redes sociales nos han ayudado en la publicidad, ahí nos contactan, entre mejores fotos tengamos, es mejor porque conseguimos más clientes, hay mejores ofertas, o sea, nos dan así como, entre más fotos nos ofrecen más dinero, mayores entradas y nos vamos conociendo en el medio. Es cierto que ustedes gracias a esto pues tienen también mejores ropa, mejores zapatos, también eso ellos se lo dan. Bueno, eso depende del cliente, o sea, si le gusta mucho el trabajo que uno les hace, pues sí, hay ciertas regalías que son como bonos extras. Nos dan ropa, nos dan joyas, nos dan dinero extra, nos dan bonos y eso sí es cierto. Los expertos sobre el tema aseguran que el sexo y la tecnología son la herramienta que permiten a estas jóvenes trabajar libremente. La prostitución a través de las redes sociales es algo que se está dando con mucha frecuencia, sobre todo en menores de edad, sobre todo en adolescentes que quieren vivir a la moda y no trabajan, en algunos casos no estudian, pero necesitan los recursos económicos. Magda Méndez, Telenoticias. La noticia del día fue presentada por El Gallo Más Gallo. Compare y compruebe. Vamos a esta hora con Melvin Fernando Paguada, el principal puerto aéreo del país. Melvin, contigo, gusto en saludarte, buenos días. Juan Carlos, buenos días, televidentes. Rectifica la decisión el ministro de la Salud del país de
retener o de no seguir reteniendo las aportaciones y deducciones de los empleados de la salud. Me encuentro con Miguel Mejía, el presidente del Citramedis, sobre la reunión que sostuvieron ustedes con el ministro de Salud y con el ministro de Trabajo. ¿Qué resultados? Sí, el día de ayer sostuvimos una reunión con el ministro de Salud, el doctor Octavio Sánchez, y el titular de la Secretaría de Trabajo, el ingeniero Carlos Madero, con el acompañamiento de la Central General de Trabajadores y la CTH, a través de los compañeros Daniel Durón e Hilario Espinosa respectivamente, en la cual pues fue una reunión muy amplia. La Federación Unitaria de Trabajadores de la Salud de Honduras, que nosotros representamos, fue muy amplia, fue muy productiva, y se permitió en esa reunión, mediante el diálogo, que la Secretaría de Salud rectificara su posición de cortar el derecho que tienen las organizaciones laborales a que se les deduzca por planilla, y de esa forma que la deducción quede establecida como se ha venido haciendo hasta el momento, solamente que se acordó por ambas partes integrar una comisión bipartita, gobierno y trabajadores, para que revise estas deducciones, porque hay que reconocer que las deducciones, este punto se ha degenerado bastante. Ahí se le deduce a muchas entidades comerciales, y eso ha permitido cierta confusión desde el punto de vista técnico. Pero por lo demás, la deducción queda para las organizaciones laborales, tanto los colegios profesionales, asociaciones y sindicatos, tal como está establecido en la ley. ¿Qué consecuencia hubiera acarreado si hubiera hecho realidad o efectiva esa decisión del ministro de la Salud? Bueno, nosotros, cuando se nos planteó el corte de la deducción a las deducciones por planilla, lo consideramos indudablemente como una escalada antisindical, como un atentado a la libre sindicalización en el país, a la libre organización, y fue desde el punto de vista que al unísono todas las organizaciones laborales reaccionamos todas. Entonces, pero ya con la rectificación que han hecho las autoridades de la Secretaría de Salud y la Secretaría del Trabajo, consideramos que este es un tema que por el momento lo tenemos superado, y consideramos que lo que se pretende por parte de la Secretaría es sanear eso de las deducciones. Nos parece que es una buena medida, porque desde el punto de vista técnico eso también trae muchos tropiezos, incluso a las mismas organizaciones laborales, para la deducción por planilla. Miguel Mejía, presidente del Citramedis, esta mañana aquí en vivo desde el aeropuerto para TN5 Matutino. Regresamos al estudio. Gracias, Melvin Fernando Paguada. Y siempre en Noticias Económicas, autoridades de turismo darán a conocer los últimos resultados que dejaron la estadía de los hermanos salvadoreños en el país. La sección económica es presentada por Maxi Despensa. Este día la Cámara Nacional de Turismo junto al gobierno darán a conocer los resultados que dejó la visita de los salvadoreños en la Feria Agostina. Cada uno gastó un promedio de $400, según los empresarios del rubro. Que no era sol y playa. O sea, no solamente este año pudimos ver personas moviéndose a la zona del Caribe, sino que pudimos ver en Copán Ruinas, en Santa Rosa de Copán, Gracia, La Esperanza, Ciguatepeque, Comayagua, la zona del lago, una buena ocupación, y también San Pedro Sula, con muy buena ocupación de salvadoreños, que eso pues nos permite ver pues de que poco a poco vamos posicionando otros destinos. Los salvadoreños nos generan más o menos un promedio de $483 por persona durante su estadía en el país. Una vez que tengamos los datos finales, pues con el mayor de los gustos los compartamos. Creció la visitación a otros lugares del país. La expectativa del gobierno era que nos visitaran más de 50,000 salvadoreños, pero el número se vio reducido por algunos problemas en el país, como el paro en el transporte. Igual este año crecimos un 50% más en la visitación, así que hasta ahorita estamos muy complacidos. Hemos tenido buena respuesta, afortunadamente creo que las condiciones se dieron a pesar de todos los problemas que ha habido en el país, y eso ha permitido pues que la afluencia de turistas salvadoreños se haya mantenido en muchos sectores y en otros mejorado, como en el caso nuestro. Las proyecciones de la Canatur era captar unos 120 millones de lempiras en esta semana de visita de los salvadoreños.
Pero este día darán a conocer las cifras reales. Lo que sí es importante es la generación de empleo en este tiempo, que bien pudo haber alcanzado los 2.000 puestos directos y otros 10.000 empleos indirectos. Ramón Matute, Telenoticias. La sección económica fue presentada por Maxi Despensa. Hola, ¿qué tal? Feliz día para todos. Bueno, tenemos información de la energía limpia al 100% que va a ocupar la ciudad de Londres. Escuche bien, a octubre de este año, esta ciudad en su totalidad pues va a utilizar energía limpia, energía eólica y energía solar. Y esta pues, el aire no lo venden, el sol tampoco lo venden y esta energía debe ser barata. Entonces, pues completamente, repito, al 100% con energías renovables, y estos son ejemplos dignos de imitar porque protegen el medio ambiente, la utilización de este tipo de energías, y ya se están colocando en los edificios paneles solares. ¿Qué les parece? Espectacular. Vamos a la información meteorológica. Encontramos en el Pacífico John, que absorbió a la tormenta tropical Iliana, se fortaleció y tiene vientos de 155 kilómetros por hora, lo que lo coloca como huracán categoría 2 en la escala Saffir-Simpson. Un poco más adelante avanza Christy, que es una tormenta tropical y que tiene máximos vientos sostenidos de 85 kilómetros por hora. Y en la siguiente imagen, a mi izquierda, pues observarán a Debbie, que es una tormenta que ya pasó a ser subtropical y tiene vientos sostenidos de 75 kilómetros por hora. Afortunadamente, este fenómeno está en el Atlántico Norte y no pretende afectar ningún territorio, por lo menos solo queda como información. Lo que no queda como información es una onda tropical que avanza hacia el territorio nacional, ingresará en las próximas horas por la región oriental y en forma de escáner pasará sobre nuestro territorio de este hacia oeste, afectando la mayor parte del territorio nacional, exceptuando la zona sur del país, que lastimosamente se queda seca también pese a la presencia de estos fenómenos. Para horas del mediodía, el departamento de Gracias a Dios, Olancho, parte del Paraíso, Colón, Islas de la Bahía, pues empezarán a reportar lluvias y otros sectores con chubascos dispersos. Hacia horas de la tarde, las lluvias se concentrarán en toda la franja norte, centro y occidente del país, lluvias un poquito más fuertes, y ustedes pueden ver la parte sur, se queda nada más, a excepción del resto del territorio, completamente seca. Así que a tomar precauciones. También un oleaje pesado se aproxima sobre el litoral caribe hondureño. Durante esta jornada irá avanzando, irá incrementándose y hacia horas finales del día será más intenso este oleaje. Así que ya enviamos alertas a los amigos en el litoral caribe hondureño. Y quiero contarles que la NASA, en abril pasado, nosotros dimos la noticia del lanzamiento del telescopio TESS, que es el cazador de exoplanetas, es decir, de planetas que están fuera de nuestro sistema solar. Pero en lugar de cazar un exoplaneta, lo que cazó fue un cometa. Y ahí está justamente el video que está mostrando al mundo la NASA de este cometa que se movía a 48 millones de distancia de la Tierra y fue captado por el telescopio TESS, que es la novedad en el espacio y que fue lanzado apenas en abril de este año. Así que espectacular imagen que nos comparte la NASA. Bien, mis amigos, más adelante regreso con información de tránsito vehicular. Feliz día para todos.